a un hombre sano a través de la vía respiratoria, a través de las gotitas de saliva, y existe la vacuna, pero se administra 6 dosis por vía intramuscular. Eso sería el género Mycoplasma. Ahora vamos a ver al género Clamidia. Como ustedes están viendo, la clamidia es una bacteria que es intracelular, o sea, se parece a un virus, porque los virus no viven fuera de las células. Y aquí la clamidia tenemos que es intracelular. Ya por eso se pensaba anteriormente que era un virus. Existen bajo 2 formas celulares, el corpúsculo elemental y el corpúsculo reticulado o inicial. ¿Cuál es la forma infectante? El corpúsculo reticulado, que es el intracelular. Si ustedes ven acá, tenemos acá el corpúsculo reticulado donde está dentro la clamidia y esa es la forma infectante, la forma intracelular. Pero la clamidia también puede presentarse bajo la forma de corpúsculos elementales que son extracelulares y esa no es la forma infectante. Tenemos 2 especies de clamidia psittacea y clamidia trachomatis, ¿ya? La clamidia psittacea es la que produce, la que nos viene de las aves, sobre todo las aves, los loros, las palomas, que están contaminadas o que están como reservorio de la bacteria, eliminan a través de las heces a la clamidia psittacea. Entonces, las heces se secan y dejan libre en el medio ambiente a la clamidia psittacea que puede ser inhalada por las personas susceptibles. Y se produce un tipo neumonía en estos pacientes que se llama citacosis u ornitosis. Entonces, que quede claro que la clamidia psittacea nos viene de las aves, de las heces de las aves. Esa es la fuente de infección. Y la vía de transmisión es la vía aérea. En cambio, la clamidia trachomatis es exclusivo del hombre, no viene de los animales. Y tiene 15 serotipos. Por lo tanto, puede producir infecciones en los ojos y en los genitales, ¿ya? Estos 15 serotipos se nombran con las letras del alfabeto. A, B, C, de la A a la K, y los serotipos L1, L2 y L3. Así tenemos que se producen infecciones en los ojos, infecciones en los genitales y infecciones neonatales por diferentes serotipos. Las infecciones oculares son producidas por los serotipos A, B y C. Tenemos en los adultos estos 2 tipos de infecciones en los ojos, el tracoma y la conjuntivitis de inclusión del adulto. El tracoma es producido por los serotipos A, B y C y la conjuntivitis de inclusión del adulto por los serotipos D, F, G, H, I, J, K. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el tracoma? Es una queratoconjuntivitis, es decir, una infección a nivel de la córnea y de la conjuntiva del ojo, donde se produce en lugares donde hay falta de higiene, en climas secos, como en los desiertos. Entonces, a través de la mano se puede llevar el contagio a los ojos y se produce el tracoma. Ahorita vamos a ver fotos cómo es el tracoma. En cambio, la conjuntivitis de inclusión del adulto es un tipo de secreción que sale por el ojo y el contagio es a partir de las secreciones de los genitales, es decir, se tocan los genitales infectados y de ahí con la misma mano los ojos, entonces se produce una conjuntivitis de inclusión del adulto. En los neonatos, los recién nacidos que nacen de una madre con cervicitis por clamidia, también se puede producir la conjuntivitis neonatal, lo mismo que la Neisseria gonorrea, ¿ya? Entonces, esta conjuntivitis neonatal se presenta a los 5 o 14 días antes de nacer. Y después de una semana, la infección puede pasar de los ojos hacia los pulmones y se va a producir una neumonía intersticial y bilateral del lactante. Esas son las 2 infecciones que se producen por clamidia trachomatis en los lactantes. Y las infecciones genitales, en los genitales, es una infección de transmisión sexual acá. Ya hemos dicho que se produce la uretritis no gonocócica. La uretritis vuelvo a repetir, sale líquido por la uretra. Los causantes pueden ser la Neisseria gonorrea, se llama uretritis gonocócica, o las que no son Neisseria gonorrea se llaman uretritis no gonocócicas.
En el anterior tema, que es el Ureaplasma uralíticum, ya vimos que es una de las bacterias que produce la uretritis no gonocócica. Entonces, pero la más importante productora de uretritis no gonocócica es la Clamidia trachomatis. En la mujer también produce cervicitis, es decir, igual que la Neisseria gonorrea. Es por eso que de ahí contagia al bebé a que se produzca la conjuntivitis y la neumonía. Existe una enfermedad llamada linfogranuloma venéreo, que es producida por los serotipos L1, L2 y L3. Aparecen una pápula en los genitales externos que se convierte en una úlcera indolora y se inflaman los ganglios inguinales, produciendo una adenitis inguinal que después se tornan en abscesos que se abren al exterior. Vamos a ver acá cómo es esa uretritis no gonocócica. Perdón, el linfogranuloma venéreo. Fíjense, se inflaman los ganglios inguinales, ¿no? Y de la inflamación de los ganglios inguinales, después estos revientan y se abren al exterior. Ese es el linfogranuloma venéreo producido por los serotipos L1, L2 y L3. Pero también produce otras patologías que dijimos. La clamidia trachomatis en los ojos puede producir el tracoma y la conjuntivitis. Esto es la conjuntivitis. Y la uretritis no gonocócica, que es una secreción no tan abundante como en el caso de la Neisseria gonorrea. Este es el tracoma, donde es una infección a nivel de la córnea y con el tiempo puede llevar a la ceguera, ¿no? Esta es una conjuntivitis. Esta es la uretritis, que es líquido que sale por la uretra. Y este es el linfogranuloma venéreo, que ya lo vimos, que se presenta la inflamación de los ganglios inguinales, ¿no? Y aquí tenemos la uretritis. Tracoma, conjuntivitis, tracoma, conjuntivitis por clamidia. Bueno, y el tratamiento de todas estas infecciones, ¿cómo se realiza? Y hemos dicho, con antibióticos que inhiben la síntesis proteica, como tetraciclinas y eritromicinas, que pueden ser macrólidos, ¿no? En las infecciones genitales y de los ojos se puede utilizar tetraciclina, pero ya saben ustedes que toda infección de transmisión sexual se hace el tratamiento a la pareja y al contacto. En el embarazo, la lactancia y los niños que presentan conjuntivitis y neumonía, uno de los antibióticos es la eritromicina. ¿Cómo es la epidemiología? Ya hemos dicho que en el caso de la Clamidia psittaci, la bacteria tiene como fuente de infección las heces de las aves, loros, pericos, que eliminan por las heces e ingresan por vía respiratoria al huésped susceptible, produciendo la neumonía. En el caso del tracoma, ya hemos dicho que es por falta de higiene en los países de clima cálido y seco, generalmente en los desiertos, donde de las secreciones conjuntivales de los enfermos se contaminan las manos, las toallas, las moscas y llegan al hombre sano, llegando a infectar la córnea y producir queratoconjuntivitis. El linfogranuloma venéreo es una infección de transmisión sexual que ya lo hemos visto, producido por los serotipos L1, L2 y L3. Y la conjuntivitis de inclusión del adulto es una conjuntivitis que aparece en el adulto por contacto directo con las secreciones genitales, ¿no? O por contacto sexual. Y el canal del parto en el caso de la conjuntivitis neonatal y la neumonía intersticial y bilateral del lactato. Entonces, con esto habríamos terminado los temas de clamidia y micoplasma. A ver, nombre los microorganismos del género Mycoplasma patógenos para el hombre. ¿Cuáles son? ¿Saben o no saben? ¿No saben? Bueno. Micoplasma, neumonía y micoplasma generales. Sí, pero no se llaman así, pues. Yo le estoy diciendo cuáles son. Micoplasma homini y Ureaplasma uralíticus. No, de verdad que no sé. Bueno, no es la pena.
Entonces, es el Mycoplasma pneumoniae, produce la neumonía. El Ureaplasma urealyticum, que produce la uretritis no gonocócica, y el Mycoplasma bovinis, que produce salpingitis, pelviperitonitis, puede producir abortos o bajo peso al nacer en el caso de las embarazadas. ¿Cuáles son las dos formas celulares en las cuales se puede presentar el género clamidia? Son el corpúsculo reticulado y el corpúsculo endotelial. El reticulado es el intracelular y es la forma infectante. Las especies de clamidia patógenas para el hombre es la clamidia psittacea y la clamidia trachomatis. ¿Cuáles son las infecciones oculares producidas por la clamidia trachomatis? En el adulto está el tracoma y la conjuntivitis de inclusión del adulto. En los neonatos está la conjuntivitis neonatal y la neumonía intersticial y bilateral del lactante. Y en los genitales está la uretritis no gonocócica, salpingitis, cervicitis en la mujer. ¿Cuál es la vía de transmisión del linfogranuloma venéreo? Es la vía sexual. ¿En qué condiciones se presentan infecciones como el tracoma? En lugares secos, porque tienen falta de higiene, no hay agua, como por ejemplo los desiertos, donde la transmisión es a través de las moscas, de las matas, produce la transmisión. Bueno, eso sería, chicos, el clamidia y micoplasma. Ahora, ¿tienen alguna pregunta de clamidia y micoplasma? ¿Tienen alguna pregunta de clamidia y micoplasma? No, doctora. ¿Está todo claro? Sí, doctora. Doctora, Cuando se les yo pregunta tenía no una contestan nada. sobre clamidia. ¿Los serotipos L1, L2 y L3 solo están relacionados con el linfogranuloma venéreo o también con la uretritis no gonocócica? Eso no me quedó muy claro. El L1, L2 y L3 solamente el linfogranuloma venéreo. Okay, Ya los otros serotipos de la A a la C pueden producir las infecciones oculares o también las infecciones, sí. Por eso yo les he puesto en el video. El video está bien clarito para diferenciar los dos tipos de uretritis. ¿Ya? Ok, doctora. Muchas gracias. Bueno, ahora entonces vamos a avanzar el último tema. A ver, el último tema de bacteriología, para que entremos después del receso directamente a, o quieren llevarlo este tema en la semana que, porque el examen, el segundo parcial, ya lo he fijado para el 22 de agosto. Chicos, Para el grupo D. para el grupo D, en su horario de clases, para que no haya líos, el 22 de agosto. Y no quiero que me vuelvan a decir que tienen otro examen. Lo estoy fijando con un mes de anticipación. Gracias, doctora. Está bien, doctora. Anótense. Anotado, doctora. Ya, ese es el segundo parcial. Volvemos ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? El 22 de agosto cae el lunes. ¿Lunes? Ajá, y 23 cae martes. Entonces el 23 es entonces. Ya, gracias. El 23 de agosto es entonces. Anótense, por favor. No quiero saber de que me digan que tienen otro examen. Yo tomo en mi horario de clase. ¿Ya? No, yo respeto a los demás docentes y respeto a ustedes también. O sea que ustedes son las que tienen que hacer cambiar a sus docentes, que les pongan en sus horarios de clases o como ustedes quieran, pero yo no cambio, ¿ya? Está bien, claro? doctora. Gracias. Bueno, entonces, este es el último tema que nos toca avanzar de bacteriología. Tenemos la semana del... Ustedes vuelven a clases el 15 de agosto. Tenemos el 16 de agosto para avanzar este tema. ¿Quieren dejarlo para el 16 de agosto o quieren avanzarlo ahora?
Ahora, doctora. Ahora, doctora. Para ¿Y ahora, qué doctora. vamos a hacer el 16 Ahora, de doctora. agosto? ¿Y qué vamos a hacer el 16 de agosto? Un repaso para el examen, doctora. Pero si ni van a leer siquiera. vamos a leer, doctora. Sí, No, doctora. chicos, leer, lo doctora. que pasa es que yo les pregunto, el repaso va a ser preguntándoles yo. Pero yo les pregunto y ustedes no responden. Entonces yo Vamos. me enojo, pues. Vamos a responder, doctora. Entonces, ¿quieren que avance ahora? Sí, doctora. Sí, doctora. Por favor. Sí, doctora. Sí. Bueno. Héctor, mañana, miércoles en la tarde no tengo clases de laboratorio. Mañana es miércoles. Bueno, entonces tenemos el género Mycobacterium. Y hemos hablado del género Mycobacterium cuando hemos hablado de la tinción de Ziel-Nielsen, donde hemos visto en el laboratorio cómo se tiñen estas bacterias del género Mycobacterium de color rojo sobre un fondo azul. ¿Se acuerdan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Describir los aspectos generales del género Mycobacterium y así también los aspectos laboratoriales para su diagnóstico. Entonces, vamos a describir las principales características morfológicas y tintoriales del género Mycobacterium. Clasificar al género Mycobacterium, no solamente existe una especie, existen varias especies, como el Mycobacterium tuberculosis, Kansasi, Scrofolaceum, Mycobacterium lepra, bovis africano, muchos otros. Describir los cuadros clínicos que producen, es decir, qué enfermedades, su epidemiología, prevención y tratamiento y qué métodos para su diagnóstico. Entonces, ya sabemos que pertenece al género, a la familia Mycobacteriaceae y el género es Mycobacterium. Como vemos ahí en la tinción de Ziel-Nielsen, son bacilos que se tiñen por la tinción de Ziel-Nielsen debido a que su pared celular es rica en lípidos. ¿Qué se llaman los lípidos de su pared celular? Ácidos micólicos. Ácidos micólicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿han visto ustedes que esa pared celular de ácidos micólicos hace que se vuelva impermeable al resto de los reactivos? Por lo tanto, si ustedes se acuerdan, yo en el laboratorio tuve que calentar por abajo para disolver esa capa de lípidos y pueda penetrar la fucsina para teñir a esta bacteria de color rojo. Y al agregar la decoloración, que es el alcohol ácido, no se han colorado porque se ha enfriado y nuevamente no deja pasar al alcohol ácido. Entonces, por eso se llaman bacilos ácido-alcohol resistentes. ¿Ya? Porque resisten a la decoloración con alcohol ácido. Existen muchas especies, Mycobacterium tuberculosis, leprae, avium, kansasi, muchos, de los cuales nosotros nos vamos a referir al Mycobacterium tuberculosis y leprae en forma más amplia. Estas bacterias no crecen a las 24 horas. Por eso es que el cultivo de estas bacterias no es muy aconsejable, sobre todo para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. El medio de cultivo se llama agar Lowenstein-Jensen, ¿ya? Y crecen las bacterias después de 4 a 8 semanas de incubación. ¿Por qué? Porque la fisión binaria en la mayoría de las bacterias que hemos visto que crecen a las 24 horas, la fisión binaria se produce cada 18 a 20 minutos. En cambio acá, en las micobacterias, esa fisión binaria, donde una célula madre se convierte en 2 células hijas, es cada 12 horas. Por lo tanto, a las 24 horas no vamos a tener nada de colonias. Hay que esperar a las 3 a 8 semanas. Por lo tanto, su método de diagnóstico no es muy adecuado, el cultivo, ¿no? Aunque existen micobacterias de crecimiento más rápido, que son la Mycobacterium fortuitum, chelonae, que en 3 días ya pueden crecer, pero estos son generalmente ambientales. Otra bacteria como el Mycobacterium lepra no crece en los medios de cultivo.
¿ya? No crece en los medios de cultivo. Por eso no se cultiva esta bacteria hasta el momento. Bueno, todas las micobacterias, y hemos dicho que tienen una capa de lípidos llamados ácidos micólicos, lo cual resistentes a los antibióticos. Y también dijimos que son de crecimiento lento. A las 3 a 8 semanas recién podemos ver las colonias, ya sean así sin pigmentación o así de color amarillo o anaranjado. En base al color de las colonias es que Ranion, es un investigador, las ha clasificado en diversos grupos. En grupo 0, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4 de Ranion. El grupo 0, ahí está el Mycobacterium tuberculosis, africanum, bovis, ulcerans y Mycobacterium leprae. Entonces, estas crecen produciendo colonias que no tienen color. En cambio, las que crecen produciendo color son las del grupo 1. Para cultivar a las micobacterias y seguir con esta clasificación de Ranion, hay que tener 2 estufas. Una con un foco que le da luz y otra que no tiene foco, que crecen las bacterias en la oscuridad. Entonces, aquí tenemos que de crecimiento lento o fotocromógenas tenemos la Kansasi, Mycobacterium marinum y Mycobacterium simiae. Entonces, crecen lentamente y al crecer crecen en la estufa que tiene luz y producen pigmento las colonias. En el grupo 2 están las de crecimiento lento, 3 a 8 semanas, y se llaman escotocromógenas, es decir, producen pigmento pero en la oscuridad. Aquí tenemos al Scrofolaceum, Sulgae, Gordonae, Flavescens, Cenopi. Y luego tenemos a las de crecimiento lento que no producen pigmento. Aquí está el Avium, el Intracelulare, Gastri, Terrae, Complex y Triviale. Y a los de crecimiento rápido que crecen en 3 días están los micobacterias que son ambientales, el Fortuiton, Chelonei, Filei, Smegmatis, Bacchae. Bueno, vamos a empezar el estudio hablando del Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Este Mycobacterium tuberculosis es aerobio, por eso es que produce la tuberculosis pulmonar. Le encanta el oxígeno que hay en los pulmones para producir la tuberculosis. Es ácido resistente porque tiene una pared celular rica en lípidos, ácidos micólicos. Otra característica importante que tiene el Mycobacterium tuberculosis es que al ser fagocitada por los macrófagos, como vemos en la figura, crece dentro del macrófago, continúa su proceso de crecimiento bacteriano, no es destruida por el macrófago. Es más, cuando hay gran cantidad de bacterias dentro del macrófago, el macrófago se autodestruye, quedando libres las micobacterias. Bueno, ya sabemos que la tuberculosis pulmonar, que es la que produce el Mycobacterium tuberculosis, se transmite por vía respiratoria a través de la fuente de infección, que son las gotitas de saliva. Es más frecuente en los países en vías de desarrollo pobres por las condiciones socioeconómicas, que varias personas viven en el mismo cuarto, viven apretados y entonces se contagian los unos a los otros, ¿no? El único reservorio es el hombre. Siempre una infección primaria, cuando ingresa la bacteria, se produce en el pulmón, generalmente en el vértice. A eso se llama primoinfección. Ahora, de ahí puede irse hacia otras localizaciones, produciendo, por ejemplo, la tuberculosis renal, la tuberculosis intestinal, la tuberculosis torácica, y hasta la piel, produciendo tuberculosis cutánea, a los huesos, tuberculosis ósea. Esa se llama tuberculosis extrapulmonar. Pero antes de irse a otros órganos, siempre debe entrar por los pulmones y de ahí se disemina, ¿ya? La enfermedad primaria siempre va a ser pulmonar. La vía, la aérea, y es fagocitada por los macrófagos, pero la bacteria continúa multiplicándose y de ahí se disemina. ¿Cómo se manifiesta la tuberculosis pulmonar? La bacteria ingresa a los pulmones, es decir, se produce en 3 etapas, chicos, que les quede claro. Cuando uno inhala bacterias de
Mycobacterium tuberculosis, entonces esa bacteria ingresa hacia los alveolos pulmonares produciendo una reacción inflamatoria aguda con líquido de edema y fibrina, que puede suceder dos cosas. Ese granuloma, si el paciente es inmunocompetente, se cura por reabsorción. O sea, esa es la primoinfección, primera infección. Pero si el paciente es inmunodeprimido, se pasa a la segunda etapa, que es la formación del tubérculo. ¿Qué es el tubérculo? Es un granuloma que está constituido por tres partes. Una parte central, que está constituida por células gigantes, una parte media, células epitelioides, y en la parte periférica está constituido por fibroblastos y linfocitos. Y dentro, en el área central, se encuentran los bacilos ácido-alcohol resistentes. Entonces, ¿qué va a suceder? El paciente tiene ya este granuloma o este tubérculo en los pulmones y puede evolucionar hacia la caseificación. No en todos los pacientes, todo depende de su estado de inmunidad. Entonces, ese tubérculo sufre una necrosis gaseosa. Necrosis gaseosa, ¿qué quiere decir? Que se destruye ese granuloma y se desintegran las células y los bacilos y se forma una masa coagulada parecida al queso llamada casium. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese granuloma o tubérculo se ha convertido en una masa llamada casium que está encapsulada y lo tiene al bacilo adentro. ¿Ya? Aquí tenemos más explicadito. La bacteria ingresa, va a formar un proceso inflamatorio en los alvéolos pulmonares que puede curar por reabsorción o pasar a la segunda etapa, que es la formación del tubérculo o granuloma, donde está formada por tres partes, una célula, una parte central, una parte periférica e intermedia, y dentro lo tiene al bacilo. Entonces, ¿qué puede suceder? Que pase a la parte del casium, donde se desintegra todo y se forma una masa coagulada parecida al queso y dentro está el bacilo. ¿Qué puede suceder? Esta lesión gaseosa se condensa y se encapsula, no liberando al bacilo y por lo tanto el paciente está con el casium pero no tiene ninguna sintomatología. Solamente cuando bajen sus defensas se puede manifestar la enfermedad. O puede suceder que este casium se licúe y no drene. Entonces se condensa y se encapsula en tejido fibroso. Entonces, muchos años el paciente puede estar ahí con su casium y sin haberse liberado la bacteria. Entonces, eso solamente se lo ve por placa radiográfica. O puede suceder lo peor, que drene el líquido que se ha licuado dentro del casium, se formen cavernas y como los bacilos están ahí adentro, entra aire y se multiplica en gran cantidad. Entonces, aquí tenemos dos términos importantes. La primoinfección, que es el primer contacto que se tiene con la bacteria, y la reinfección, que es un segundo o más contactos. Entonces, el primer contacto es la primoinfección, sucede generalmente en la infancia y se forma una lesión exudativa en la base del pulmón. Cura por reabsorción. En cambio, la reinfección sucede más en la edad adulta. Puede ser por una reinfección endógena, es decir, esa bacteria que está encapsulada se libera por una inmunodepresión, o puede ser exógena, que yo respire aire contaminado de otras personas, pero puede evolucionar hacia la formación de tubérculos y fibrosis, ¿no? Generalmente la lesión ocurre aquí en el vértice del pulmón. Entonces, un paciente que ha llegado ya a la etapa de tuberculosis, a la tercera etapa, va a presentar signos y síntomas generales, locales y generales. Locales quiere decir a nivel del aparato respiratorio. El paciente va a empezar a toser con expectoración, puede ser purulenta, con hilos de sangre, a eso se llama hemoptisis, tiene disnea y dolor torácico. Y a su vez también va a presentar síntomas generales, sistémicos, como por ejemplo no va a tener ganas de comer, a eso se llama hiporexia y anorexia, va a tener astenia, no tiene ganas de hacer nada, va a tener pérdida de peso, fiebre y diaforesis nocturna y entra un malestar general. Como dijimos, primero se produce la infección a nivel pulmonar y de ahí se va hacia otros lugares produciendo tuberculosis cutánea, meningitis tuberculosa, osteoarticular, nefrourinaria,
cuando se localiza en otros órganos. ¿Qué pruebas tenemos para su diagnóstico? Tenemos la prueba de la tuberculina, llamada también prueba de Mantoux, o la prueba, la prueba de la PPD, que es el derivado proteico purificado. Se compra este reactivo donde venden los reactivos de laboratorio. En el laboratorio cargan una jeringa de insulina y se inyecta en el antebrazo. Entonces, cuando se forma una zona dura después de 48 horas hay que medir esa zona. Y si da más de 5 milímetros, quiere decir que es un contacto reciente. No se utiliza mucho esta prueba por su falta de sensibilidad. Una de las mejores pruebas es la de la baciloscopía, porque es barata, económica, sensible. El paciente tiene que expectorar y tomarse 3 muestras generalmente. La primera, en el momento en que va al médico y le dice expectore y lleve su muestra al laboratorio. La segunda, en la mañana en ayunas. Y la tercera, cuando va a dejar su segunda muestra, le dice entre al baño y expectore. ¿Ya? ¿Por qué se toman 3 muestras? Porque el paciente puede que no esté eliminando el bacilo en ese momento y elimine después al día siguiente o después de 3 días. Entonces, se lleva la muestra al laboratorio, se hace la tinción de Ziel-Nielsen, que ustedes ya saben cómo se hace. Se cubre primero con fucsina, se calienta por abajo, se lava con agua, se coloca el colorante, que es el azul de metileno, y se lava con agua. Entonces, al final vamos a tener con una gota de aceite de inmersión, vamos a tener los bacilos rojos sobre el fondo azul. Bueno, el resultado se informa como positivo o negativo. Negativo si yo no observo ningún solo bacilo. Y positivo cuando se observa un solo bacilo. Ahora, de acuerdo a la cantidad de bacilos, ustedes van a recibir informes de positivo 1 cruz, 2 cruces o 3 cruces. Una cruz, esto está bien explicadito en su guía. Una cruz cuando se observan de 1 a 10 bar por cada campo que observemos, pero debemos observar 50 campos. Hay que ir sumando, ¿no? En cambio, positivo 2 cruces de 1 a 10 bar por cada 50 campos solamente. Y más de 10 bar por campo, 20 campos, y es positivo 3 cruces. Aquí tenemos el cultivo de Lowenstein-Jensen, cómo crece la bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, y el tratamiento debe ser con varios fármacos, como la isoniazida, etambutol, piracinamida, rifampicina durante 2 meses, y después la isoniazida y rifampicina durante 4 a 6 meses. Esto para evitar la resistencia a las bacterias. Estos antibióticos son antituberculostáticos. Esos son de primera línea, estos son de segunda línea. ¿Cómo podemos prevenir? Haciendo el tratamiento de los portadores y el tratamiento de las personas que den positivo durante 8 meses. Se hace vigilancia activa de los pacientes donde hay algún contacto que tiene tuberculosis, hay que evaluarlo también. Y tenemos una vacuna que se llama la vacuna BCG. La vacuna BCG, llamada también bacilo de Calmette-Guerin, es una cepa atenuada de Mycobacterium bovis que se inyecta. Todos tenemos esta vacuna, se aplica hasta el primer mes de haber nacido. Pero no protege la tuberculosis pulmonar, solamente la tuberculosis meningea, que es la que más da a los niños. Para la protección debemos usar el barbijo N95. No este barbijo, porque ese es el que deja pasar a las micobacterias a través de los poros del barbijo. Bueno, ya hemos visto el Mycobacterium tuberculosis. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No hay, doctora. Bueno, Mycobacterium leprae. Ustedes han debido conocer la lepra, aunque sea en películas, cómo es que hay daño de la piel, de la mucosa y también del sistema nervioso, porque se pierde sensibilidad en estos lugares de la herida. ¿Ya? Fue descubierta por Janssen en Brasil en el año 1873, por eso también se llama bacilo de Hansen. Bueno, la estructura es la misma que de las otras micobacterias. Su pared celular es rica en lípidos,
Pero esta bacteria sí no se cultiva en medios artificiales, en medios de cultivo no se cultiva, ¿ya? ¿Y cómo se hace diagnóstico si no se puede cultivar? Con pruebas cutáneas, que es la misma que la BCG, o la ácido resistencia. Aquí tenemos la virulencia, se debe a que la bacteria prolifera dentro de los macrófagos en forma intracelular. En Nepal, India, Brasil, que son países pobres, ha habido 96 casos en Estados Unidos, ¿no? La lepra lepromatosa es muy infecciosa. Por eso se contagia uno al vivir bastante tiempo con la persona infectada, no es rápido. Bueno, hay dos tipos de lepra, como ustedes pueden ver acá en estas figuras, la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. La lepra tuberculoide es la más benigna, ¿ya? Aparecen lesiones solamente máculas hipopigmentadas en el borde, ¿ya? Afecta también a los nervios, su infectividad es baja. En cambio, la lepra lepromatosa es mucho más fea, aparecen las máculas, pápulas, nódulos y hay afectación nerviosa, o sea, también afecta el sistema nervioso. Su biopsia. La biopsia, ¿cómo tomamos la muestra para investigar si un paciente tiene lepra? Una de las muestras es la biopsia del tejido, donde sospechamos que tiene la enfermedad y aparecen las bacterias con la tinción de Kiel-Nielsen. Otro es haciendo un exudado a las lesiones, es decir, a la mucosa nasal, donde también se pueden ver las micobacterias. ¿Cómo se hace el tratamiento? En la lepra tuberculoide es 6 meses con rifampicina y dapsona. Y en la lepromatosa es 12 meses con rifampicina, dapsona y clofamicina. Bueno, y al final el Mycobacterium avium puede presentarse bajo 3 formas, las micobacterias estas, ¿ya? Puede presentarse bajo la forma de colonización asintomática, no presenta ningún síntoma el paciente, o por una enfermedad pulmonar parecida a la tuberculosis o una infección diseminada partiendo del paciente con SIDA. Bueno, aquí tenemos la tinción de Kiel-Nielsen, aquí tenemos el medio de Lowenstein-Jensen. Y en conclusión decimos que nunca se debe utilizar monoterapia a los pacientes con tuberculosis. La resistencia cromosómica se transmite genéticamente e es irreversible. Entonces, existe un programa nacional de tuberculosis en nuestro medio que realiza vigilancia activa, intervenciones profilácticas y terapéuticas. Y debemos hacer el seguimiento a todos estos casos. Bueno, eso sería, chicos. Si tienen alguna pregunta. Pacientes multidrogoresistentes. Muy común escuchar eso en los laboratorios de bacteriología. Normalmente para tuberculosis, eso, doctora. ¿Cómo? Normalmente los MDR los presentan los pacientes con tuberculosis que abandonaron. Claro, es solamente para tuberculosis que han recibido resistencia al tratamiento. ¿Ya? Entonces se llaman los pacientes MDR, multidrogo resistente, quiere decir resistentes a los antibióticos. Entonces hay que hacer antibióticos de segunda línea, que si también es resistente, entonces es resistente a la bacteria y el paciente no se cura, ¿no? Bolivia está catalogada entre los países que tienen una MDR primaria, conjuntamente Honduras, o sea, hay cepas de MDR en Bolivia. Bueno, ya saben ustedes que la tuberculosis se presenta donde hay hacinamiento, ¿no es cierto? Creo que eso sería todo, chicos. Ahí lo que decía de Rafa también, doctora, que presenta. Rafa es la reacción alérgica a los medicamentos, ¿no? Generalmente estos medicamentos son tóxicos y puede producir urticaria o infecciones gastrointestinales, ¿no? Entonces, el paciente al ver esto abandona tratamiento. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora. No tienen preguntas, entonces. Bueno.
¿Está claro? Sí, doctora. Ya, entonces hemos avanzado hoy día micoplasma, clamidia, uretritis, aquí es micoplasma, clamidia y familia Mycobacteriaceae. Si no hay preguntas, chicos, cerramos la clase. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, Ya doctora. saben, anótense bien su examen, que pasen una linda vacación. Está bien, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas Hasta gracias. luego. Doctora.